¿Qué tal, hermano? Espero que estés bien. Dios te bendiga donde quiera que me escuches. Espero que termines este video. No sé si invierta 30 o 40 minutos, pero te pido que por favor escuches, que comentes, que compartas, que me corrijas. Y creo que todo lo que hemos estado compartiendo acerca de Ezequiel es muy interesante. Es muy importante porque no solamente es pasado e historia. No, eso está escrito para que nosotros podamos aprender de la historia y considerar todo lo que la Biblia nos advierte y nos dice que vendrán en nuestros tiempos futuros. Vayamos al versículo 30, es el que nos ocupa el día de hoy, Ezequiel 30. La palabra día la encontraremos 8 veces en todo el capítulo, pero hay una frase que utiliza la palabra día, la cual es muy fuerte, y la frase es, ay de aquel día. Se encuentra en el verso 2. Las veces que leemos en la Biblia esta frase, es un acontecimiento de lamento y dolor. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hermanos, y no podemos pensar que solo esta frase se utiliza en el Antiguo Testamento para describir lo que eso sucedió en el pasado. Para los egipcios también fue un mensaje futurista. Para nosotros esa profecía contra Egipto es pasado, pero Dios nos advierte a nosotros una profecía para nuestro futuro, el cual muchos hemos olvidado, algunos hemos ignorado, otros nos hemos burlado, también nos hemos creído que solo son fábulas que se inventaron los evangélicos. Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta frase que se utilizó para profecía contra Egipto es aterradora. Y es un modo de anunciar juicio y castigo. Por toda la Escritura se nos advierte que el pecado debe de ser castigado. Comencemos con el capítulo 30. Dice así. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será. No sé si has notado, pero la palabra día se repite mucho en estos dos versículos. En el capítulo 29 comenzó con Ezequiel dirigir su mirada hacia Egipto, y en el capítulo 30 continúa profetizando y utiliza la frase, ay de aquel día. Lamentad. También podríamos traducir esta frase como, el día del castigo ha llegado. Además encontraremos la frase lamentar. Y es una frase que contiene gritos desesperados, gritos de angustia, llantos, lamentos, arrepentimiento tardío. En Isaías 13:6 dice, esa palabra es traducida como aullido. Los egipcios pasarían por la horrible experiencia de recibir el castigo de Dios. Tú podrías decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. No, hermano, Dios nos ha dejado advertencias en toda la Biblia, a toda la raza humana. Segunda de Pedro 3:7 nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendo mensaje para nuestros días. Puede que lo miremos como un futuro lejano, pero lo mismo hicieron estas naciones. Ellos creían que ese día jamás llegaría. En el versículo 3 comienza a describir este día, cómo será para los egipcios. Primero nos dice que es el día de Jehová. Es ese día de juicio que ya hemos mencionado, día de castigo, día de terror. También se nos dice que es un día nublado. Sin duda la ira de Dios opacará todo lo que consideramos hermoso o brillante. La gran nación de Egipto sería opacada por el imponente imperio babilónico.
Los egipcios fueron también testigos de aquella nube que acompañó a los israelitas durante su éxodo. Tercero, día de castigo también viene incluido en el versículo 3 a las naciones. Cuando comenzamos a leer el capítulo 29, leímos que la profecía está dirigida a Egipto, pero este verso 3 nos dice que el castigo es para las naciones y lo está poniendo en plural. La pregunta que traigo para considerar el día de hoy: ¿acaso también otras naciones han pecado contra Dios? Pasemos al versículo 4 y en casa o donde te encuentres considera esta pregunta. Versículo 4: y vendrán espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. La espada es aviso de guerra, pero vemos a una nación más. Se nos menciona el país de Etiopía. En este verso, ya en el capítulo 29-19, Dios nos anticipó la llegada de Nabucodonosor a Egipto. Pero cuando eso suceda, Etiopía, que se encuentra a 2.237 kilómetros, temblarán cuando vea caer Egipto, porque también serán alcanzados por este juicio. Los babilonios llegarán con tal fuerza y poder que tomarán sus riquezas, además destruirán sus ciudades. Y aquí podemos poner que estas ciudades se convirtieron en sus fundamentos. Algo que tenemos que resaltar es que todas estas naciones de estos tiempos se volvían arrogantes y altivas por dos cosas. Primero, por sus riquezas, y dos, por sus fundamentos. La ingeniería civil de la época estaba en su máximo esplendor. Estos lugares, hasta el día de hoy vemos grandes obras arquitectónicas que aún se conservan, y vemos cómo estas personas ponían todo su orgullo y su arrogancia y su altivez en estas obras. Como cristiano, te hago una pregunta: ¿dónde se encuentra nuestro fundamento? Espero que estemos fundamentados en la palabra de Dios y en Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Verso 5: Etiopía, Fut, Lut, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Aunque la profecía es contra Egipto, sus aliados no librarán ese día. Fut, en algunas Biblias dice Libia, y Lut, traducidos como Lidia. Arabia y los hijos de las tierras. Esta palabra, los hijos de las tierras, podrían también referirse a los países aliados a Egipto. Todos estos países pasarían por el juicio a las naciones. Toda aquella nación que se relacionó con Egipto y fueron aliados no se librarán de este juicio. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras. Y la pregunta que viene es interesante. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, esta pregunta que yo me hice también es bastante importante. ¿A dónde está tu amistad? ¿Está con el mundo o está con Dios? Recuerda que no hay términos medios. No podemos mantenernos en un puesto neutral. O le sirves a uno o le sirves a otro. Versículo número 6. Así ha dicho Jehová: también caerán los que sostienen Egipto, y la altivez de su poderío caerá desde Migdol hasta Sebené, caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Dios no solamente se encargaría de dar castigos a los aliados de Egipto, también este castigo, juicio, vendrá sobre los que sostienen a Egipto. Bueno, creo que todos nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, no miramos a Dios como nuestro proveedor. Ni siquiera le damos la honra con lo que de Él nos brinda y nos da. Al igual que Faraón, a veces nos creemos dueños de nuestras fuerzas, de nuestro dinero, dueños de nuestro trabajo, dueños de nuestro esfuerzo, dueños de nuestra salud, dueños de lo que producimos. Faraón había dicho antes: mío es el Nilo. Al adueñarse de un río que no le pertenece, se adueñó también de los beneficios del río, sus peces, el agua, además sus tierras era buena en producir. Recordemos el tiempo de José, cómo esta nación se hizo rica y poderosa, porque el consejo de Dios a José fue acumular alimento en los días de escasez, para que ellos después pudieran surgir como esa potencia que los caracterizó por muchos años. Además de aquellas naciones que quisieran aliarse con Egipto, caerían también a espada. Tanto Migdol como Sebené
o algunas traducciones lo traducen como Asuán, pertenecen al territorio Egipto, en extremos opuestos. Ese es el límite de los que morirían a espada según el verso 6. Pero un dato importante que nos revela el verso 6, la altivez de su poderío. Hermanos, fue castigada en este juicio el poder que alcanzaron. Los llevó a sentirse orgullosos. Miremos pues cómo el orgullo nos aleja de Dios y se convierte en un ídolo. Ser ególatras es darme el mérito de todo lo que tengo sin ayuda de Dios. Verso 7. Y serán asolados entre las naciones, asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. No solamente matarán a sus habitantes, sino que estas naciones aliadas a Egipto, al igual que Egipto, quedarían asoladas, serían destruidas y todas estas naciones quedarían en ruina total. Versículo 8. Y sabrán que yo soy Jehová. Esta es una de las frases que también vamos a estar mirando en este capítulo por lo menos 4 veces. Cuando ponga fuego en Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. Otra de las frases que deben causarme interés en todas las profecías es la siguiente: y sabrán que yo soy Jehová. Esta frase la veremos en el verso 8, en el verso 19, en el verso 25, en el verso 26. Además, este versículo, Dios se atribuye poner fuego a Egipto. Podemos analizar esta frase tanto literal como metafóricamente. Si la analizamos literalmente, parece que prender fuego era una táctica de guerra para los atacantes pudieran debilitar al enemigo. En el año 70 después de Cristo, el general Tito Vespasiano, cuando atacó Jerusalén, ordenó la construcción de nuevos 4 montículos o 4 plataformas para asentar los arietes, las cuales se utilizarían para derribar la muralla de la ciudad. Pero Juan de Guiscala dio otra orden. Este Juan de Guiscala era un judío celote. Ordenó excavar túneles desde donde tenían sus fortalezas hasta donde estaban los terraplenes. Ordenó poner madera untada de pez y betún y prenderle fuego. Vemos que en las guerras se emplea fuego para atacar o contrarrestar los ataques. Analicemos lo figurativo también del fuego en las guerras. Si es algo metafórico, las guerras traen devastación, traen ruinas. El fuego también consume y reduce a ruinas lo que encuentra a su paso. Lo que es cierto, hermanos, es que aquello traerá terror, horror a quienes lo vivirán. Pero nos dice a nosotros el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Terrible noticia para aquellos que nieguen la oportunidad de salvación que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 9. Te recuerdo que estamos ahí en Ezequiel 30 y voy por el versículo 9. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía, la confiada, y tendrá espanto como el día de Egipto, porque aquí viene. En un tiempo Etiopía, en Isaías 18, del 1 al 2, dice que le hacía favores a Egipto enviando mensajeros por el mar con naves o embarcaciones. Así Dios enviaría también a los caldeos. Estos mensajeros no van por voluntad propia, son mensajeros de Dios. Nos imaginemos, hermanos, esa imagen de la llegada de los caldeos, llegar a las orillas de Etiopía. También el versículo 9 nos dice que Etiopía estaba confiada, y alguien que está confiado piensa que jamás será devastado. También esta palabra puede darnos la descripción de una ciudad incrédula a las profecías. Pero ¿cómo se porta hoy nuestra sociedad cuando hablamos del mensaje glorioso de Dios? También muchos se muestran incrédulos. Pero al ver los etíopes, a los caldeos, cuando ya los miren que están descendiendo de sus naves, temblarán, se llenarán de terror. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El veredicto de Dios es el siguiente: todo lo que Egipto le pertenece todo lo que Egipto tiene le pertenecerá a Babilonia. ¿Te imaginas que otra persona que no trabajó, ni se esforzó, ni invirtió, se apropie de lo tuyo?
sería como algo injusto. Pero te hago la siguiente pregunta: ¿dónde está nuestro tesoro? Te hago la siguiente pregunta: ¿en lo material o en lo espiritual? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21, palabras de Jesús. Vayamos al versículo 11. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra. Desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Increíble. Dios describe a Nabucodonosor y su ejército como los más fuertes de las naciones. Estamos hablando de personas ajenas al pacto, pero que en la soberanía de Dios serían instrumento para juicio a las naciones. Habacuc 1:6 describe a esta nación como nación cruel. Pero esto es sorprendente aún más. Siglos antes el Señor anticipó en su ley que este efecto de castigo sería causa de debilidad. Y otra vez volvemos a ver aquí causa y efecto. En Deuteronomio 28:50 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, que vuele como águila, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Esta nación serían despiadados sin misericordia. El Señor, allá en Deuteronomio, en las consecuencias por la desobediencia, les advirtió no solamente a Jerusalén, no solamente a los egipcios, no solamente a los etíopes, sino que hasta en nuestros días nos ha estado advirtiendo de las consecuencias por la desobediencia. Versículo 12: y secaré los ríos y entregaré la tierra en las manos de los malos, y por mano de extranjeros destruiré a la tierra, y cuanto en ella yo Jehová he hablado. Esto es una frase a Faraón, que decía ser el dueño y el creador del río Nilo. En Ezequiel 29:3 nos dice que él se consideró: mío es el Nilo. Si el río se seca, se termina la provisión de peces. Pero quedaría la tierra. Pero la tierra quedaría sí en poder de los babilonios. Pero estos destruirían la tierra. Pero la atribución de esto es a Dios. Él dice: secaré, entregaré, destruiré. 3 palabras que se utilizan para decirnos que serían destruidos, no por los babilonios. La soberanía de Dios está tras estos planes eternos. Versículo 13. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipes de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. El Señor también destruiría 2 cosas más: no solamente la tierra y los ríos y las personas, también imágenes e ídolos. ¿Por qué es importante que Dios destruya nuestras imágenes y nuestros ídolos? Espero tener alguna respuesta de usted, hermano, que me escucha. Pero uno de los países más politeístas en la Biblia fue Egipto. Cada una de las plagas representó a un ídolo egipcio. Toda adoración que no está centrada en la persona de Jehová, en toda la extensión de adorar, es desviada a un ídolo o imagen de nuestro agrado. Versículo 14. Asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán y haré juicio en Tebas. Versículo 15. Y derramaré mi ira sobre Sión, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Otra vez, poner fuego nos revela que la espada traerá destrucción desde el sur de Egipto hasta el norte. Una pregunta también que me hice al leer este capítulo: ¿experimentará alguien la ira de Dios y vivir? Nos menciona en el versículo 15 una ciudad o un nombre, Sin. Este lugar se consideraba la fortaleza más fuerte de Egipto, pues esa fortaleza quedaría reducida a escombros. También se nos menciona un lugar llamado Tebas. Tebas se consideró la capital de Alto Egipto, pues esa gente, dice Dios, los voy a pisotear. La gente que no conoce a Dios como justo tampoco puede entender su misericordia y su amor. Versículo 16. Y pondré fuego a Egipto, Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Otra vez nos repite que Egipto recibirá fuego, y nos dice que sus ciudades importantes se van a doler, y sufrirán continuas angustias. Después de una gran guerra, hermanos, las secuelas son dolorosas. Versículo 17. Los jóvenes de Abén y de Pisebet
caerán a filo de espada y las mujeres irán a cautiverio. Toda guerra recluta personas jóvenes y en gran parte son el mayor número de muertos, pero además de eso, el país ganador mira como botín a las mujeres que quedan después de una guerra. Y eso sucedería precisamente también con Egipto. Versículo 18. Y en Tabnes se oscurecerá el día cuando quebrantare yo ahí el poder de Egipto, y cesará en el día la soberbia de su poderío, tinieblas la cubrirán y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Ojo con esta ciudad de Tabnes. Aquí es donde se habían refugiado los judíos que se llevaron a Jeremías. En Jeremías 43:7 nos dice: a los que habían huido de Nabucodonosor fueron alcanzados en esa ciudad. El pecador, hermanos, siempre querrá esconderse de los ojos de Dios, pero a donde estemos, el Señor ahí estará. El juicio de Dios llegó a los de Jerusalén estando en Tabnes. Recordemos que también se encontraba el palacio de Faraón. Jeremías 43:8 nos dice que Jeremías se le ordenó tomar 2 piedras y ponerle barro a las piedras y decir la profecía, y que sobre esas piedras Nabucodonosor pondría su trono. Según el versículo, Tabnes era una ciudad de poder y soberbia. El poder y la insensatez del hombre dan como resultado la soberbia. Versículo 19. Haré pues juicio en Egipto y sabrán que yo soy Jehová. Y esta es la segunda vez que leemos: y sabrán que yo soy Jehová. Todo esto que Dios está haciendo es con solo un propósito: saber que Él es Jehová. Hermanos, ¿es necesario que venga juicio para saber que Él es Jehová? ¿No será más bien que hacemos lo que dice Romanos? Romanos 2:4 nos dice que menospreciamos la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, y que ignoramos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. El juicio de Dios a las naciones no vendrá por la gente que ignora los atributos y carácter de Dios. Es más bien porque conociéndolo, decidimos vivir dándole la espalda a Dios todo el tiempo. Analicemos eso y lo meditemos. Versículo 20. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo: leeré el 21. Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y aquí que no he sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. La fecha de este capítulo 30 es un año más tarde que la del capítulo 29, una profecía más contra Egipto. Dios utiliza esta metáfora para anunciar esta profecía. Un brazo quebrado, este brazo no ha recibido atención, está tan dañado que ni vendándola podrá sostener una espada. Anteriormente fue ese brazo, Egipto, que dominaba las naciones y las naciones recurrían a Egipto, pero este brazo fuerte había sido quebrado por el decreto de Dios. Aunque haría el intento de pelear contra Babilonia, no sería un rival para los caldeos. Versículo 22. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Por si Faraón tenía la posibilidad de pelear con el brazo bueno, Dios dejaría inválido a Faraón de ambas manos. En el Salmo 37:17 dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Hermanos, ¿crees que Jehová te sostiene? Si es así, dale gloria a Dios, porque eres justificado por su Hijo Jesucristo. Versículo 23. Y esparciré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por las tierras. Versículo 24. Y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. El pobre e indefenso Egipto sería esparcido entre las naciones. Esto lo vimos en el capítulo 29:12. Ahora el favor de Dios será con Nabucodonosor. Mientras que los brazos del Faraón son quebrados, los brazos de Nabucodonosor se fortalecen. Esto es, no porque Nabucodonosor sea el que se ha ganado este título, sino que todos vemos cómo Dios utiliza aún
a personas impías para llevar a cabo su plan. La espada de Dios representa ese juicio que llegará a Egipto. No solamente Jehová neutralizaría todo el poderío de Faraón, sino que Egipto agonizará delante de Dios y del rey de Babilonia. Versículo 25 y 26. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto. Hermanos, una vez más, te repito, se vuelve en el versículo 25 a utilizar y sabrán que yo soy Jehová. Y hay un contraste entre los versículos 21 y 22, donde Jehová quebraría los brazos de Faraón, y ahora toda esa fortaleza se la da al rey de Babilonia. Y versículo 26, esparcirá a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Una vez más, sabrán que yo soy Jehová. Sabrán que yo soy Jehová. Cuando esto suceda, recordarán algo los egipcios. Sabrán que Él es Jehová. Dios está interesado en que nosotros sepamos quién es Él. Dios se ha revelado al mundo con el máximo y único amor verdadero, enviando a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero en su regreso, dice Apocalipsis 19:15, ya no vendrá como ese mediador que hoy existe entre Dios y los hombres. Ya no vendrá como aquel niño que creció allá en Jerusalén. Aquel hombre que hizo milagros y sanó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados. Ya no vendrá como aquel que iba a vendar las heridas del herido, ni abrirle los ojos a los ciegos, ni hacer hablar al mudo. Ahora vendrá en su calidad de juez. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿por qué esperar que este tiempo llegue sin haber arrepentido, sin haber buscado esa salvación que solamente ofrece Jesucristo? Amigo, tú que me escuchas, tú que has vivido dándole la espalda a Dios, tú que has vivido dándole la espalda al que nos provee todas las cosas, puede ser que hoy sea el momento de que tú puedas reconocer a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Y Él ha prometido que todo aquel que le recibe, Él no lo rechaza por hijo. Dios te bendiga, hermanos. Espero de que tengas una buena lectura de este capítulo, que compartas lo aprendido con nosotros. Bendiciones.